Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar nueva vez con nosotros. En esta ocasión nos toca a Abinader Fortunato y un servidor conversar con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, a quien agradecemos su presencia en el programa. Gracias, doctor, por estar acá. No, gracias a ustedes. Nosotros tenemos como país en este momento el tema más importante, puede decirse, como expectativa que puede haber en los últimos meses, quizás en los últimos años, porque a lo que me refiero es a la intención del presidente de la República de que la Constitución Dominicana sea reformada. Para eso vimos que ya hubo un primer encuentro donde participaron todos los partidos políticos reconocidos y como anfitrión la parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido quisiera conocer que nos explique en sentido general la profundidad de esa intención de modificación constitucional. Sí, bueno, muchas gracias. Lo cierto es que no solo se trata de una reforma a la Constitución. El presidente ha hecho 12 propuestas de reforma y en el Consejo Económico y Social, en la primera de sus reuniones, se sugirió agregar una nueva reforma, que es la reforma electoral. La reforma constitucional, que es una iniciativa del señor presidente de la República, yo he dicho en otras ocasiones que no es más que un deseo de consolidar, en algunos casos por la vía constitucional y en otros casos por la vía legal, los objetivos alcanzados en la institucionalización del Estado Dominicano. Es decir, poner un ejemplo. El presidente dice, bueno, el caso del Ministerio Público, ¿verdad?, que es un caso clásico. El presidente dice, hemos dado algunos pasos para lograr la existencia de un Ministerio Público independiente. Bueno, pero yo quiero que eso esté consignado en la Constitución. Hay otras reformas, como por ejemplo, el presidente creó el Gabinete del Agua, el presidente ha instruido a todos los sectores que tienen que ver con el tema agua para que se organicen en un gabinete a fin de mejorar el funcionamiento de ese importante sector que se ha convertido en un derecho fundamental para la gente. El sistema eléctrico, el sistema de salud, la transparencia, la modernización del Estado y como eje central y fundamental la reforma a la Constitución. Que tocaría única y exclusivamente en principio la parte de independizar el Ministerio Público. Porque, No. Doctor, la pregunta se la hice precisamente porque ha dado la impresión que esas 12 propuestas, ahora 13 con la parte que sugirió el Partido Reformista, buscaría tocar en diferentes aspectos la Constitución y no solamente en la que inicialmente conocemos el presidente tiene su intención, la parte del Ministerio Público. No. Las 12 reformas que el presidente ha propuesto no necesariamente tienen que ver con la reforma a la Constitución. Correcto. Lógicamente, con los trabajos se puede deducir del diálogo que algún elemento que se quiera tocar, que se quiera modificar, toque la Constitución. Entonces habría que hablar de incluir eso en la modificación a la Constitución. Y es cierto que algunas de las reformas legales que se plantean en ocasiones encuentran un límite en la Constitución. Entonces, para poder ejecutar esa reforma es necesario en ocasiones tocar la Constitución. Ahora, inicialmente la intención es introducir una serie de reformas que son en principio de carácter legal y modificar la Constitución no solo en lo que concierne al Ministerio Público, sino en todo cuanto
el Poder Ejecutivo y los actores del diálogo consideren que es necesario modificar, pero tomando en cuenta un límite, y es que esta modificación a la Constitución no puede referirse a los derechos fundamentales, porque la misma Constitución, en su artículo 272, establece que para determinados temas la reforma tiene que contar previamente con un referendo aprobatorio. Entonces, no hay forma, a mi modo de ver, de implementar un referendo aprobatorio en estos momentos, porque en una iniciativa del Poder Ejecutivo de hace meses se introdujo un proyecto de ley para regular el referendo. Es decir, me explico, sobre todo para las personas que nos ven que no son abogados. La Constitución ordena crear o regula, establece determinadas instituciones, pero esas instituciones tienen que estar reglamentadas por una ley. Por ejemplo, la Constitución dice hay que convocar la Asamblea Electoral cada 4 años para elegir las autoridades en sus distintos niveles, nivel municipal, congresual, de diputados, senadores, presidente. Ahora tiene que haber una ley electoral, porque la Constitución es solo un marco general, ¿verdad? Sería muy difícil convocar las elecciones si no hubiera una ley electoral que organiza la elección. Asimismo, la Constitución habla de que el referendo aprobatorio es una figura jurídico-constitucional que existe para poder modificar la Constitución en determinados temas. Correcto. Que establece la propia Constitución y que están ligados esos temas a derechos fundamentales de la gente, a la moneda, en fin, a los temas que establece la Constitución. Entonces, nada de eso se puede tocar, porque para ello habría que hacer una gran reforma y para ello tendríamos que contar con la ley del referendo aprobatorio. No, pero tampoco quiere decir, a mi modo de ver, que la reforma se vaya a limitar solo a lo del Ministerio Público. Sí, mire, y es posible que sea así, porque hay un detalle que llama la atención al ocurrir el primer encuentro el pasado lunes 30 de agosto, es que el gobierno, el anfitrión, el Poder Ejecutivo, no llevó al encuentro lo que se tenía como expectativa, los puntos a tratar. Se hizo la agenda, que es la convocatoria para el próximo día 15 de septiembre, de la segunda conversación o el segundo encuentro. ¿Debido a qué sucede de que no exista puntualizado lo que contienen esos 12 enunciados que ustedes tienen interés en que se dialoguen? El gobierno tiene Lo que ocurrió, doy un poco para atrás, es que algunos de los participantes en el diálogo, y recuerdo de manera particular a mi amigo Guillermo Moreno, dijeron, bueno, vamos a hacer tantas mesas de trabajo como temas tengamos, pero nosotros requerimos que el gobierno ponga sobre la mesa sus iniciativas. O sea, queremos reformar esto es lo que queremos, y que sobre eso se trabaje. El gobierno las tiene, y las tiene incluso en el tema constitucional. En el tema constitucional se está terminando de trabajar. Yeah. Pero en otras de las reformas, ya incluso se habían iniciado antes de que se convocara al diálogo en el Consejo Económico y Social. Lo que pasa es que esa era una primera reunión, era una reunión de intercambio para establecer la metodología. Entonces, en el segundo encuentro, sí, el anfitrión dirá, bueno, por aquí es lo que yo tengo interés que empecemos a dialogar, porque se entiende que, en el mejor sentido de la palabra, la pauta a seguir de ese diálogo tan importante han de trazarla los puntos que ustedes tienen interés que se desarrollen, porque si no,
sería dejar a la libre lo normal de que yo traigo todas mis propuestas, somos 12 partidos, 14 partidos, y entonces la agenda será una agenda totalmente conjunta. Entonces, y disculpe para terminar, Sí. la intención inicial del trazado de mi política que quiero implementar, porque por eso convoco el diálogo, se va a desvirtuar y quizás salga bien, pero no se está tratando quizás lo que originalmente yo quiero. No, usted tiene razón. Y los partidos que han requerido que se pongan las iniciativas del gobierno sobre la mesa también tienen razón y eso va a ocurrir. Lo que pasa es que, como dice el Eclesiastés, todo tiene su momento. Yo decía que esa primera reunión tenía una agenda que la elaboró el Consejo Económico y Social y en la agenda no estaba contemplado que se presentaran las cartas. Pero fíjese que nosotros, la comisión del gobierno, frente a esas peticiones dimos aquiescencia y dijimos que sí, que íbamos, quizá para la próxima reunión o para la próxima, porque para un diálogo como ese, lo primero, y eso no se trató porque esta fue una reunión breve, lo primero que hay que definir es el reglamento, o sea, la modalidad, cómo vamos a hacer las cosas. Yo puedo llevar mi carpeta ahí, pero no la saco hasta que no establezcamos las reglas. Ya el Consejo Económico incluso mandó un proyecto de reglamento, digamos, de la modalidad de cómo se van a manejar. Hay que decir, como dijo el licenciado Guillermo Moreno y otros, creo que el vocero del PLD, si vamos a hacer 7 mesas paralelas, si vamos a hacer una reforma tras otra, si quiénes van a formar parte de las mesas, si cada uno de los sectores representados va a llevar sus especialistas, cómo se va a decidir eso, si por mayoría o por consenso, en fin, hay que establecer las reglas del juego y luego entonces presentar el insumo. Pero en el momento en que haya que presentarlo, el gobierno está listo. ¿Por qué el anfitrión no fue, doctor? Sí, el anfitrión fue. El principal. El anfitrión era el Poder Ejecutivo y estaba la vicepresidenta de la República, el ministro administrativo y el consultor jurídico. Yo pienso que estaban sobre representados. Estaba bien que usted estuviera ahí, la vicepresidenta también, buena pareja. Pero verdaderamente causó un poco de extrañeza que el señor presidente no asistiera. El presidente acaba de decir que va a ir a alguna de las sesiones, pero yo pienso que estaba representado. Ya. Además era una reunión, era una presentación de credenciales. Mire, doctor Antiliano, yo me voy de nuevo a la reforma constitucional porque sigue siendo el elemento más urticante en términos de toda la comunidad política, la sociedad en pleno. Y me gustaría saber cuál es la prioridad que tendría el gobierno, el presidente, el Partido Revolucionario Dominicano, desde luego de Revolucionario Moderno, al margen de lo que usted decía, o sea, del proyecto de reforma para poner en manos, poner en la independencia el Poder Judicial o el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. ¿Cuál es la agenda, la parte específica que la población no conoce, la propuesta como tal? No, la propuesta como tal no se conoce porque está en proceso todavía de trabajarse y se va a pulir más. Se estila que se designe una comisión para las reformas constitucionales que se han hecho siempre el Poder Ejecutivo, designa por decreto un equipo de especialistas. Hasta ahora, lo que nosotros hemos hecho es que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de manera interna está haciendo un esbozo, diseñando un borrador para compartirlo con el presidente. Eso no se ha hecho, por tanto, yo me refería a la independencia del Ministerio Público porque él lo ha dicho y está en el programa de gobierno y él lo dice cada vez que se lo preguntan.
Pero aquellos temas que nosotros pensamos sugerirle a él y que él no lo sabe, no es prudente que yo lo exponga porque él pudiera decir que no está. Es decir, el trabajo de la consultoría como asesor legal del presidente, es decir, el presidente, esta es una propuesta. Incluso recuerden que la reforma constitucional se inicia con una ley, una ley que... Una promulgación. No, una ley, o sea, debe haber una ley que convoque a la Asamblea en un plazo determinado, creo que es 15 días. Dentro de los 15 días, a partir de su promulgación, debe reunirse la Asamblea. Nosotros tenemos incluso elaborado un borrador del anteproyecto de ley y en ese anteproyecto de ley debe decir todos los artículos que se pretenden reformar y en qué sentido. Y eso está diseñado. Ahora tiene que verlo el presidente y aprobarlo. Y si él decide designar una comisión extra gubernamental para que, como siempre se ha hecho, trabaje bajo la coordinación de la consultoría en el afinamiento de ese proyecto de ley, de esa propuesta, pues él tiene el derecho a hacerlo. ¿Y qué mecanismo usted favorece? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo sería la asamblea, una constituyente, o sea, No, lo que parece como asamblea revisora. Lo que parece que va a hacer es una asamblea revisora. Yo lo veo de esta manera, Abinader. Yo veo la mecánica, la vislumbro de esta forma. El Poder Ejecutivo va a terminar con una propuesta con respecto a la reforma constitucional para quedarnos en ese ejemplo que es el de mayor trascendencia. Esa propuesta del presidente, del Poder Ejecutivo, cuando ya sea afinada bien, que el presidente diga estoy de acuerdo con eso, se traerá al diálogo. En el diálogo la aceptan, la modifican, la rechazan, le aumentan, dicen no estamos de acuerdo que se toque esto, pero queremos que se toque esto. Y cuando se llegue a un consenso, el Consejo Económico y Social puede hacer dos cosas. Bajar eso a algunas asambleas populares para que lo conozcan, en otras ocasiones se ha hecho. O, si no son modificaciones trascendentes, ya enviar de nuevo al Poder Ejecutivo el producto del consenso para que lo convierta en una propuesta a la Asamblea Nacional. Doctor, usted tiene, cuando digo usted, el Poder Ejecutivo tiene la confianza de que lo que tiene que ver con la modificación constitucional respecto al Ministerio Público podrá ser acogido y constitucionalizado. Bueno, yo tengo la esperanza de que eso ocurra. Ahora, todavía no sabemos la reacción de los partidos, pero yo iba a agregar, y esta pregunta es muy oportuna, que si sale del diálogo como consenso, va a pasar, porque ahí están todos los que tienen capacidad de decidir. Está el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una gran parte de los legisladores. Está el Partido Fuerza del Pueblo, que tiene una gran parte de legisladores. Y el PRM, que también tiene la mayoría. Y otros partidos que tienen representación menores, pero que también es importante. Debe ser una reforma de consenso. Y yo creo que sí. Y esto debe implicar la creación de un Ministerio de Justicia. ¿El consenso es un toma y daca? O sea, porque usted está hablando de la matrícula de los congresistas y el PRM no lo tiene todo. No, el consenso es que, digamos, vamos a disponer esta reforma y que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Bien, vamos a una pausa comercial, doctor. Venimos en breve con el doctor Antoliano Peralta, aquí en La Hora 22. Doctor Antoliano Peralta, yo quisiera conocer la profundidad del interés que puede tener el gobierno en la ley de extinción de dominio para equipararlo
a la intención que tiene el gobierno norteamericano sobre este proyecto que es tan interesante? El Poder Ejecutivo tiene todo el interés que le es posible tener en que se apruebe la ley de extinción de dominio. Lógicamente, esto es una tarea del Poder Legislativo, pero si fuera por el Presidente de la República y por la consultoría jurídica, la ley ya estuviera promulgada. En estos momentos se encuentra en el Congreso en una comisión bilateral. De acuerdo a lo que uno ve, y uno sin ser legislador, uno conoce cómo caminan los proyectos en el sentido de la velocidad, la tardanza que puede haber, pues hay cierta lentitud, para no mencionar inercia, en esa comisión bilateral que no ha avanzado quizás lo suficiente. ¿Podría esto, a su modo de ver, producir la situación que anteriormente pues ha venido sentando el precedente de que con esta pieza se va a tener una longevidad? Porque estamos hablando de que hace alrededor de 7 años está en los pasillos y en los cubículos del Congreso Nacional esta ley, y ni para adelante ni para atrás. Mire, es una ley necesaria. Los tiempos van generando una demanda y las circunstancias se van acomodando de tal forma que llega un momento en que ya no hay para dónde coger. La ley de extinción de dominio existe en la mayoría de los países de América Latina y en Estados Unidos. No es posible seguir en las condiciones en que se está manejando el crimen organizado, el lavado de activos, tráfico de droga, sin que haya una ley que regule la forma en que se van a decomisar los bienes, el patrimonio de esta gente que ha usado estos actos criminales atroces, homicidio, sicariato, tráfico de droga, trata de blanca, etcétera. También crímenes contra el patrimonio público, y que luego cumpla un par de años y todo se quede como si... Eso ya no está pasando en ningún lugar del mundo y no va a seguir pasando en la República Dominicana. Yo creo que hay todas las condiciones para que la ley sea aprobada y se convierta en una realidad. La ley de compras, y se lo menciono paralelamente a este proyecto, la ley de compras y contrataciones, ¿podría ser modificada también? No, la ley de compra y contrataciones, la propuesta de modificación está en la consultoría jurídica en revisión. Oh. Es un proyecto de la Dirección General de Compra y Contrataciones que ha hecho un periplo y se ha consensuado y se ha discutido con todo el que tiene que ver con esto, desde el sector trabajadores, empresariales, hasta organismos internacionales. Y ese proyecto fue a parar, como debe ser, a la consultoría jurídica, y nosotros lo estamos revisando, de manera que es posible que en poco tiempo tengamos también ese proyecto depositado en el Congreso y que tengamos nueva ley de compra. Una pregunta. ¿El gobierno norteamericano también tiene interés en que esta ley de compras sea modificada? Sí. Y también tiene interés en la ley de extinción de dominio. Ya. Mire, doctor, yo voy a volver un poquito más para atrás a la reforma constitucional, porque hay un tema que está bulliendo en la comunidad política, en algunos sectores, y se dice que fundamentalmente entre el liderazgo del PRM, aunque lo encabeza el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía. Usted me va a decir sí o no, si lo ha oído, si se trata, si se ha pensado en sectores, porque además de ser un funcionario del primer nivel del gobierno, es también un dirigente político. Se trata de la posibilidad de que en esa convocatoria para una reforma constitucional se pueda plantear el PRM y su liderazgo la rebaja del 50+1, es decir, de 50+1 en primera vuelta vamos a llevarlo al 40, en posibilidad de que
el PRM es un partido reciente y tiene sus temas todavía para una, digamos, para tener un nivel de asentamiento en términos de popularidad, y que el tema del 50+1 sigue siendo una escalera un poquito difícil para la primera vuelta para cualquiera de los partidos, y que podría ser que el liderazgo del PRM esté pensando en eso o lo haya planteado de manera soterrada. ¿Usted qué ha oído de eso o qué información tiene? La reforma electoral comenzó ahora, actualmente, como una iniciativa de la Junta Central Electoral. Y como dije ahorita, en el primer encuentro en el Consejo Económico y Social, fue José Fran Peñaguaba quien propuso que se agregara una nueva reforma, que serían la número 13, para que se incluya la reforma electoral. El gobierno y el PRM no se han planteado cuáles son los puntos de vista que van a llevar a esa reforma, pues, tomando en consideración que esa reforma no es una iniciativa del gobierno. Ahora, pienso que el gobierno y el PRM están con esa reforma como están los otros partidos con las nuestras. Es decir, ustedes quieren una reforma electoral, digan sobre qué quieren reformar. Es posible que eso surja ¿Usted particularmente? dentro del diálogo. Tendría que evaluarlo, pero a mí no me parece mal que se ponga sobre la mesa y se discuta. Incluso yo creo que hay otros elementos del proceso electoral que también hay que discutirlo. Por ejemplo, como la unificación o no de las elecciones, como el voto preferencial, que se proyecta implementarlo en el nivel municipal, pero ahora hay quienes dicen que el voto preferencial lo que deben eliminarlo del nivel de los diputados. Entonces todo eso hay que planteárselo. Hay una situación con las elecciones, a propósito del tema electoral, se suspendió las elecciones recientes, ¿verdad? Y eso generó una situación que nos dimos cuenta de que había un vacío legal, que también hay que plantearse una situación como esa, qué hacer, en fin. Yo creo que sí, que hay que replantearse el sistema electoral en algunos aspectos. Pero hay quienes dicen, perdón Gregorio, hay quienes dicen también que la reforma constitucional que se plantea podría colarse una rehabilitación del expresidente Danilo Medina. ¿Qué usted piensa, Gregorio? Que el presidente ya mandó una carta inclusive para eso. Sí, es verdad, el presidente lo dijo, es verdad, pero que podría colarse eso. Bueno, la iniciativa de la... Incluso un hombre de tanta importancia y de tanto valor en la historia del PRD y que es del PRM, como el doctor Esquea Guerrero, lo dejó, hizo el comentario muy sutil, pero lo comentó. Debo corregirle en algo, Abinader. El doctor Guerrero no es del PRM. El doctor Guerrero es un hombre de mucho valor en sí mismo y de mucho valor en el PRD, que fue tanto que llegó a ser el presidente del PRD con mucho éxito y con un excelente desempeño. Pero él nunca ingresó al PRM. El doctor Guerrero es un político independiente. Un titán del PRD. Es un político independiente, un valor de la democracia dominicana y del país. Y debo decir, para ser honesto, que en este proceso apoyó al entonces candidato Luis Abinader. Y que el doctor Guerrero se le han hecho ofrecimientos, le han puesto la bandeja para que se sirva y ha dicho que no tiene interés por el momento de ingresar al gobierno. Ahora, esa característica de ser un hombre
desvinculado formalmente de todos los partidos, le da libertad a él para emitir sus opiniones. Él ha dicho que se puede colar, usted ha dicho, ¿eh? Sí, Bueno, lo ha dicho sutilmente. Tú te refieres a un tuit que él publicó donde razonaba que el expresidente Danilo Medina, corrijo el orden del tuit, él indicaba que el expresidente Leonel Fernández ha sido en 3 ocasiones presidente de la República, el licenciado Danilo Medina en 2 ocasiones, y que considera injusto, palabras textuales, texto textual de Esquia Guerrero, de que el último, Danilo Medina, no tenga la oportunidad que tiene el primero, Fernández, de poder optar por el cargo presidencial. Eso es lo que él escribió. Bueno, es una opinión del doctor Esquia. Ahora, por si había dudas, como lo ha dicho Gregory, y porque hubo dudas, el presidente Abinader mandó una carta al Consejo Económico y Social diciendo: vamos a hacer una propuesta de la reforma a la Constitución, pero no tocaremos la forma de elección del presidente. Lo que pasa es que usted dijo que ese tema, que muchos y otros temas van a bajar a la base de la población, a distintos sectores, y no se sabe cómo termina el juego aquí, en República Dominicana. ¿Usted lo sabe? Bueno, fíjense que ha sido muy honesto el presidente Abinader cuando dice: con eso no estaré de acuerdo y no lo impulsaré. Y alguna gente han dicho, algunos críticos, de manera un poco infantil, dicen: pero el presidente no es la asamblea. ¿Por qué el presidente dice? Bueno, pero él es un ciudadano, él es el presidente. Y puede opinar. Él es el líder del gobierno y tiene liderazgo en el PRM. Él está diciendo: las fuerzas con las que yo cuento no apoyarán una reforma constitucional que tenga que ver con la forma de elección del presidente. Porque adviertan una cosa, señores, esta puede ser la única reforma constitucional de los últimos tiempos que no implique la habilitación de un presidente para poder reelegirse o de un expresidente. Que las últimas ocasiones de reformulación constitucional han tocado esos aspectos. Bueno, la del 2010, que fue la más importante de los últimos tiempos, que fue prácticamente una nueva constitución, habilitó al presidente Fernández para optar por un nuevo periodo. La del 2015 habilitó a Danilo Medina, y la del 2002 habilitó al presidente Mejía. Fue para eso. Doctor Peralta, tenerlo a usted aquí sentado me da particularmente la oportunidad de cuestionar al hombre de leyes, al abogado. Sin embargo, hay una limitante de la prudencia que está imbuida en su cargo de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que quizás con lo que le voy a cuestionar ahora podría no obtener la respuesta que usted a su alcance desde esa posición puede dar. Usted la hace, no se preocupe. Exacto. Respecto a la reformulación, a la modificación constitucional, ¿no se le está poniendo o queriendo poner mucho la mano a la Constitución? No, porque las leyes y la Constitución, como ley de leyes, deben estar para el servicio y el bienestar de los hombres y de la sociedad. Si hay una ley o la Constitución misma que se pone en el camino para un asunto que tenga que ver con el beneficio institucional del país, lo que hay que modificarla. El problema está en que la Constitución se ha modificado para beneficiar a una persona, generalmente en los últimos años. Entonces, el presidente Abinader, que tiene la opción de un segundo periodo, porque la Constitución se lo permite, no está proponiendo una modificación a la Constitución para poder optar por un tercero, o no dejó la modificación a la Constitución para que, en caso de que él aspire a un segundo periodo, para el momento en que ya no podía aspirar a un tercero, proponer una modificación. No, el presidente está diciendo: vamos a modificar la Constitución para que haya más transparencia, vamos a modificar la Constitución para que haya más institucionalidad.
A propósito, doctor, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, con referencia a la intención del presidente Abinader de reformar la Constitución para tocar el aspecto del Ministerio Público, aduce que no es necesario. Vuelvo con el hombre de leyes. ¿Qué opina usted? Mire, yo creo que eso es lo más importante que ustedes me han preguntado hoy aquí. El doctor Fernández, que es un hombre inteligente, y yo lo conozco de su vida universitaria, aunque no éramos condiscípulos, pero coexistíamos en la universidad, en la Escuela de Leyes de la UAS, y que lo demostró después en su vida profesional, fue un brillante estudiante. Él sabe que eso es una tontería. O sea, él está por encima de ese razonamiento. Doctor, un paréntesis. Usted ha mencionado tontería. ¿Usted podría explicar esa calificación? Sí, lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Lo que quiero decir es que el doctor Fernández, que es un hombre brillante, sabe que esa especificación de la independencia del Ministerio Público, de la independencia funcional, la Constitución dice independencia funcional, administrativa, que no es a eso a que nos referimos cuando se habla de la reforma a la Constitución. Y cuando yo digo tontería, no lo digo en términos peyorativos con respecto al doctor Fernández, a quien le tengo mucho aprecio y respeto. Yo me refiero al tema, o sea, que es una elementalidad. Cambio la palabra tontería. Por vano. ¿Perdón? Vano. No entiendo la... ¿Qué es vano? Elemental. Elemental, ya. Elemental, o sea, retiro lo de tontería y lo sustituyo por elemental. Ya. Él sabe que eso es elemental, que yo trato de explicarme de manera de la forma más didáctica posible. En la Constitución que promovió el doctor Fernández y que es una Constitución en sentido general buena, hay algunos elementos que nosotros consideramos que son sobreabundantes, etcétera, pero que es un buen trabajo. Ahora, en esa Constitución se dice, el Ministerio Público tendrá independencia funcional, independencia administrativa, etcétera. Es a eso que nos referimos. El doctor Fernández sabe que no es a eso, pero habló el político, no habló el académico, ni habló la mente brillante del jurista que es él. Cuando la Constitución dice que el Ministerio Público tiene independencia administrativa y financiera, ellos administran su presupuesto, no dependen de nadie. El Poder Ejecutivo le asigna en el proyecto de ley de presupuesto una partida. El Congreso lo aprueba y eso, 200 millones de pesos, por decir un número, lo administra las estructuras del Ministerio Público, administran eso, ¿verdad? Ok. También el Ministerio Público tiene independencia funcional, no tienen que preguntarle a nadie lo que van a hacer y lógicamente que menos el Ministerio Público tiene que preguntarle a nadie porque el Ministerio Público se supone que es independiente en sus actuaciones, no tiene que consultar para hacer un allanamiento, para encausar a nadie, que yo qué. Ahora bien, lo que nosotros, cuando se habla de la independencia del Ministerio Público, es independencia política. ¿Me explico? Porque yo quiero saber si que el presidente me diga si los procuradores de su gobierno actuaban con absoluta independencia. Bien. O si el procurador Jean Alain Rodríguez actuaba con independencia del presidente. No, yo pienso que no. Yo creo que Miriam Germán actúa con independencia de Luis Abinader, porque Luis Abinader le ha dicho que actúe con independencia. Pero Luis Abinader lo que quiere es que en la Constitución haya un mecanismo de elegir un procurador que preferimos que se llame fiscal general, que no le deba obediencia al presidente, porque el presidente no lo nombró. Esto yo se lo estoy diciendo a ustedes y a los televidentes, no al doctor Leonel Fernández, porque él lo sabe mejor que yo.
Bien. Doctor, gracias por la consulta. Señores, venimos para hacer la pausa final en este conversatorio con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Hemos venido conversando durante este programa con el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre asuntos institucionales que interesan a la población dominicana. En ese sentido, quisiera conocer de parte suya la situación del Código Penal. Previamente hemos tenido el doctor Leonel Fernández, el licenciado Danilo Medina, expresidentes de la República, que dejaron de lado, no hubo aprobación por parte de ellos y le dieron su veto presidencial al Código Penal. ¿Podría esta gestión de gobierno convertirse en tener el tercer presidente que haga lo mismo? No, sobre la observación que la Constitución nueva sustituyó el término vetar por observar. Correcto, correcto. Sobre la observación a esa ley que trae el código, yo no puedo decir porque es una prerrogativa del presidente y cuando llega la ley, la consultoría la analiza, le rinde un informe al presidente y él decide. Le voy a hacer un paréntesis, si me disculpa. Es que recientemente en el Senado de la República, a escasa una hora de ser conocido por esos legisladores, el código que estaba ya aprobado en la Cámara de Diputados, inexplicablemente, con letras en negrita, no hubo sesión, perimió y ahora se está comenzando de nuevo. Entonces, los senadores, en un 90%, son de matrícula del partido de gobierno del presidente de la República. Y por coincidencia sucedió eso, que se cayó en el Senado. Recuerden que el presidente fijó una posición sobre el código, dijo, estoy de acuerdo con las 3 causales, pero es un tema de carácter ideológico y por tanto no se lo impongo a nadie. Los legisladores actúan con absoluta libertad para decidir o no su aprobación al código. Ahora, mi opinión, el código debe ser aprobado con o sin causales, que salga el código. Lógicamente, la consultoría creó una comisión para acompañar a las comisiones del órgano legislativo donde se estaba discutiendo, ir a hacer sus aportes. Y nosotros consideramos que si hay que revisar de nuevo el proyecto, lo que ha quedado como producto del código, debería hacerse. O sea, el código no es, después de esperar tanto, ese código debe salir consensuado con lo más amplio posible. Es lo que yo pienso, pero debe haber un nuevo código penal porque la sociedad lo requiere. Bueno, hay muchas telas por donde cortar con ese tema del código, sobre todo el tema religioso. Sin embargo, yo me voy a alejar un poquito del código y le voy a hacer una preguntita un poquito distante de los temas que maneja el gobierno en términos general, y me voy a la parte exterior. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo a sus amigos en la región, el Caribe, América Latina, que le den la manito con el tema de Afganistán, y es para que algunos de sus amigos y socios en la región reciban refugiados afganos. ¿Ha tenido el gobierno dominicano una petición en ese sentido por parte de Estados Unidos para que República Dominicana reciba a refugiados afganos que vienen de la guerra? Y si el gobierno, y si la tiene, y si el gobierno estaría en disposición de aceptársela o ayudarlo con eso. No, que yo conozca, no. Tal vez el canciller Roberto Álvarez pudiera responder mejor la pregunta, pero
no tengo ninguna información que tenga que ver con ese tema. Okay. Mire, hay un aspecto donde tuve la oportunidad de participar con un grupo de periodistas y comunicadores, en este caso soy comunicador, no periodista, sobre alianza público-privada. Fue un seminario que durante un mes tuvimos la oportunidad de participar, más de 30 trabajadores de la prensa. Y me hizo, por supuesto, conocer un poco del tema. En ese tenor, la Ley 4720 sobre alianzas públicos-privadas se va a reformular para buscarle más agilidad y en el tiempo tener proyectos más cercanos a realizarse, quitarle un poco de burocracia. Ya está en el Congreso. Correcto. La propuesta, para agilizar un poco, porque es que las leyes son así, o sea, por eso que la gente dice, se aprobó una ley hoy y en un año la están modificando. Se conciben las leyes y en la práctica después se descubre que algunos elementos no funcionan y hay que acudir a su modificación. Incluso a veces son modificaciones que son elementales, pero que son útiles para el manejo del Estado, como eso mismo de la Ley 4720 sobre alianza público-privada, en que se somete y dura demasiado tiempo porque el proceso es muy complejo, la misma ley de compra y contrataciones, y yo le voy a poner un ejemplo elemental, pero que nosotros queremos que se modifique en la Constitución. Por ejemplo, las leyes que se aprueban de urgencia, cuando llegan al Poder Ejecutivo, hay que promulgarlas en un plazo de 5 días, las demás en un plazo de 10 días. Pero usted se imagina que llegue una ley, como por ejemplo el Código Civil, con 400 sí. páginas, y que nosotros tenemos que leerla, estudiarla, rendirle un informe al presidente, y el presidente es rápido decidir si lo promulga o no lo promulga. Entonces nosotros estamos interesados en que la reforma constitucional, ese plazo se ponga en 10 o 15 días. Y usted dirá, bueno, es una reforma que aparenta ser de maquillaje. No, pero hay muchas cositas claro. así que son trabas en el funcionamiento de la administración pública. Hay un aspecto también de ley que usted se mostró muy agradado, en mes de marzo por ahí. Es una ley que tiene que ver con ser más expedito el funcionamiento del gobierno, de las instituciones sí. del Estado. ¿A qué altura está eso? Ley de abreviación de trámite. No he vuelto a escucharlo más eso. ¿En qué está eso? Se aprobó. ¿Se aprobó? Sí, estamos trabajando en el reglamento. Ya, entonces el reglamento ahora es lo que va a determinar que tomemos los frutos verdaderos para agilizar, porque le digo algo, es tedioso muchas veces, por ejemplo, el que le suministra al Estado poder completar un proceso. Dura meses y meses en muchos casos. El nombre mismo de la ley la define, abreviación de trámite. Esa ley va a revolucionar el funcionamiento de la administración pública. Hasta el presidente se ha quejado de la burocracia del Estado. El presidente dice burocracia cero. Sí. Miren, un segundo, ¿bajo qué premisa decidió el gobierno cuando había advertido que el FONPER desaparecía, pasar entonces las sedes al FONPER? ¿Le da más poder? ¿Le da? ¿Por qué el gobierno decidió eso? Tan aprisa y tan rápido. Porque el FONPER, hay una ley, un proyecto de ley que cursa en el Congreso que convierte a FONPER en una tenedora de acciones. Y todas las acciones del Estado, de empresas públicas, van a parar a esa institución y se adelantó hasta que se disuelve el FONPER, que se va a disolver en las próximas semanas. Bien. Se va a convertir en otra entidad. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en la hora 22. A ustedes. Bien. La pasé bien aquí. Qué bueno, qué bueno. Era la intención de que el doctor Antoliano Peralta, igual que ustedes, se sintieran agradados con este conversatorio que tuvimos hoy día aquí en la hora 22. Hasta la próxima.